Hola, ¿cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida nuevamente a este espacio en el que estamos entrevistando a las distintas ponentes, participantes de este primer congreso exclusivamente de astrogenealogía, que va a ser 100% gratuito, internacional para todo el mundo. Ya hay más de 1.000 personas inscritas y esperamos mucha gente más. Así que en esta ocasión le doy la bienvenida a Celina Saciain, que es astróloga, astrogenealogista, tiene más de 30 años de experiencia en el rubro, además es psicóloga, consteladora familiar y tiene muchos títulos más y tiene una escuela de astrogenealogía. Así que, bueno, bienvenida Celi, muchas gracias por tu participación. Bueno, Ceci, muchísimas gracias a ti por la invitación. Verdaderamente me siento honrada, muy agradecida. Así que bueno, aquí estoy para poder compartir algo de lo que es este maravilloso saber, ¿verdad? Que nos está convocando hoy aquí. Claro que sí, el placer es mío y el agradecimiento es mío por tu tiempo, por tu profesionalismo y tu experiencia y por lo que nos vas a compartir, que es muy interesante, que ahora le vamos a contar a la gente. Pero antes de pasar a eso, quería que nos cuentes un poquito cómo llegaste a la astrología, cómo llegaste a la astrogenealogía, qué te convocó. Bien, te cuento. Eh, bueno, a la astrología llegué por un camino de autoconocimiento hace muchísimos años. Empecé como autodidacta. eh, Realicé mi carta natal, y cuando me tocó la parte de interpretación me di cuenta que me topaba contra la falta de conocimiento, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que buscarme un profesor o algún lugar donde me puedan enseñar. Y bueno, y aquí en Uruguay entonces encontré una institución en la que, bueno, me formé allí cerca de 5 años. Hice toda la formación en astrología humanista y también gracias bueno, a ese estudio en astrología llegué también a descubrir una parte de mi vocación y de hecho quien fue mi mentora me orientó hacia la elección de carrera, que es la psicología. Entonces, bueno, ahí incluso después de haber hecho toda la formación en astrología humanista, hacer la carrera de psicología me resultó muy cómoda, ¿no? Porque por todo lo que había aprendido Son primas hermanas. sí, exacto, en astrología, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi primer, diríamos, incursión en este mundo. Y bueno, y después, posteriormente, en el año 2001, eh, se hizo una reunión de astrólogos aquí en Uruguay, con unos amigos me invitaron que venía Daniel Dancourt, Mm. el creador de astrogenealogía. Justo coincidía con el Congreso de Gente de Astrología en Buenos Aires, y entonces Daniel venía acá a Buenos Aires, cerquita, y por eso es que estos amigos astrólogos lo invitaron a venir a Montevideo. Y bueno, y ahí lo conocí, en esa primer charla que dio, es como que se me dio vuelta la cabeza. Cuando explicó ciertas cosas, me cayeron varias fichas en relación a mi historia, me pareció maravilloso lo que explicaba y eh, el, bueno, estos amigos quedaron en que, bueno, lo iban a convocar para hacer una formación en astrogenealogía acá en Uruguay. Pero empezó a pasar el tiempo, yo me comunicaba con ellos y les preguntaba cuándo iban a hacer la formación y nunca me daban una respuesta concreta. Y como él había dejado su mail, después de un año le escribí, manifestándole mi interés en formarme en astrogenealogía. Y entonces él me dijo que eso, a como él lo enseñaba, él entendía que tenía que ser presencial, porque yo le había preguntado si no lo podíamos hacer online. No estaba tampoco la parte, diríamos, de internet y de formaciones online como No, está no, ahora, fue ¿no? En hace aquel 20 años, entonces. ¿no? Seguro. Entonces él me dijo que justo él tenía una pareja argentina y se estaba por venir a la Argentina, y entonces si yo quería aprovechar que yo le organizara la formación acá en Uruguay, porque esta otra gente de aquí de Uruguay no lo había vuelto a contactar. Ah, mira.
Y entonces, si yo quería organizarlo, entonces él estaba dispuesto a venir. Y bueno, y por supuesto que acepté la propuesta. Y durante el 2003 y 2004 él estuvo viniendo aquí al Uruguay y pude formarme con él, tanto en la parte de astrogenealogía como en la parte de constelaciones familiares. Esa fue mi Mm. primera formación en constelaciones familiares. Él había hecho formación en constelaciones con Jodorowsky. Ah, Eh, entonces tenía un estilo, ¿no? En cuanto a la forma de constelar particular. Esa fue mi primera formación junto con él. Y bueno, y esos 2 años hice toda la formación en astrogenealogía con él. eh, y bueno, después seguí en contacto con él hasta que, bueno, lamentablemente falleció. ¿en qué año Después, falleció? y él falleció no me acuerdo bien ahora, si fue en el 2007 o el 2008. ¿Sabes qué Ah, falleció? Creo que, no me acuerdo si le faltaban 2 o 3 días para cumplir años o fueron 2 o 3 días después, una cosa así. mm, Este, y bueno, entonces yo seguí trabajando como astrogenealogista sobre la base de lo aprendido con él y después creo que como todos los que nos dedicamos a esto, Ceci, pienso que vos también, ¿no? Que después vamos haciendo nuestras propias investigaciones, ¿no? claro, claro Y que sí. desarrollando cosas. Pero bueno, esa fue ta- tanto la formación de astrología como el haberlo conocido a él y la formación con él fue un antes y un después en mi vida. Creo no sé si a vos te pasó Te también en entiendo cuanto a perfectamente, absolutamente, sí, sí, la sí. verdad que después que pasás por lo que es astrogenealogía y lo mismo por astrología, bueno, la vida adquiere una forma diferente. También en ese, yo creo que todos los que hacemos astrología buscamos un poco nuestro lugar en el cosmos, ¿no? Nuestro lugar en el Mm. mundo. Eh, y entonces, bueno, esto va dando una serie de respuestas, entiendo yo, y va permitiendo también de que acompañemos a otras personas Qué maravilloso. en su Tengo propia mil preguntas búsqueda, en que su... hacerte con respecto a Daniel Dancourt, ¿no? Porque él es un poco el precursor, ¿no? Sí, ¿Vos sí. sabés de dónde él llega digamos, a sus Mira, descubrimientos? él era bastante reservado, creo que tenía una luna en Escorpio, él era bastante reservado en cuanto a mucho lo que había aprendido, pero hay una cosa que sí fue precursora, bueno, primero que él, hubieron algunas vivencias que lo fueron llevando a esto, y es que él se formó en Gestalt, él se formó con Claudio Naranjo. Así Sí, de que hecho él tiene un libro que es Astrología Gestáltica. ahí está, astrología gestáltica, que está muy bueno por lo Sí, menos los que incursionamos en la sí, sí, parte sí. de psicología, ¿no? Eh, Él también se formó en sistémica, Mm, en psicología sistémica, eh, y trabajó también mucho sobre el eneagrama. Él siempre estaba buscando encontrar que la astrología calzara con otro saber que permitiera hacer una complementación. Y entonces él me dijo que con el eneagrama, incluso no sé, creo que él tiene algo publicado con la parte de eneagrama, que con el eneagrama bastante, pero como que no terminaba de encajar, hasta que conoce a Jodorowsky. mm. Y ahí dice, bueno, y ahí sí, ahí fue el momento que sentí que la astrología encontraba realmente con qué complementarse. Él organizaba en España, empezó organizándole seminarios a Liz Green, ¿m? Mm, que incluso le organizaba también a Jodorowsky. Él me contó que él hacía lo mismo que hacía yo en parte, ¿no? Y lo que hacíamos muchos, de que, bueno, le promocionábamos su actividad, ¿verdad? La vendíamos bueno, y así podíamos aprender. claro. Eh, y también él en determinado momento le ofrecieron la representación de la escuela Hoover. ¿M? Mm, Y dentro de la formación Hoover hay toda una parte de lo que es la familia, mm. ¿verdad? Y lo que es el horóscopo de familia, y se toma en cuenta cierta parte ancestral. Entonces pienso yo que un poco en relación a eso, en cuanto a su formación como terapeuta sistémico, también lo llevó a, bueno, esa inquietud de querer buscar los temas familiares, ¿no? Fue atando hilos. Además, además de que él, bueno, lo que fue en su propia familia, había una serie de interrogantes. Él tenía un hermano mellizo Mm. y tenía 2 hijas también mellizas.
Mirá vos. Eh, entonces, bueno, había una serie de coincidencias y también de situaciones que se habían dado con su padre, que yo creo que también fueron detonantes de esa búsqueda eh, sobre el árbol Maravillosa. genealógico, ¿no? Fue Así el que precursor, fue el creador, ¿no? Porque en fue el la obra de creador, Liz Green tenemos, digamos, algunos desarrollos con Hogwarts Portas, con Aidemon, sobre el mito familiar, sobre todas estas cuestiones sí, familiares, sí, pero sí. no usan el nombre astrogenealogía y no llegan No, tan no al profundo. detalle. Incluso, mira, no sé si tú lo hiciste, pero yo estuve investigando ya hace un tiempo, eh, a ver en qué otros lugares, ¿verdad? Y qué otros Mm, autores, que sí, sí. incluso utilizan algunos, ¿no? El término astrogenealogía. Y encontré que, por ejemplo, que en Francia hay una Mm, corriente, pero el enfoque es totalmente diferente. sí, 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 Lo sí. complementa, Mm. buenísimo, pero es completamente diferente a lo trabajado por Daniel, ¿no? Es Sí, como, sí, sí, de como Martín total. Barbó. Digamos, todos los desarrollos de Martín Barbó, la hija de André Exacto, Barbó. ahí está, pero no es lo mismo. Y además No. lo vas a encontrar, o lo vamos a encontrar, bastante tiempo después de Mm. que Daniel lanza sus primeros esbozos en astrogenealogía. Es interesantísimo, sí, sí, sí. De hecho, yo estoy con ganas también de hacer algunos videos o de transmitir un poco en otros idiomas. De hecho, escribí algunos artículos en italiano, grabé algunas cosas en otros idiomas para también difundir porque hay muy poco. En Italia también hay Muy algunos poco. libritos, En hay Italia también, algunas pero hay muy personas. poco. Pero Pero sí, pero se centran, como que circunscriben, ¿no? La astrogenealogía a a tal tal indicador casa, astrológico. claro, a Claro, tal indicador. Y en realidad, como decía Daniel, la carta es la memoria de lo que ya pasó. O sea que la carta astrológica, la carta astral, ahí tenés de la historia familiar lo que te toca a vos. Ahí tenés todo. Entonces, toda la carta tiene que ser mirada, leída, interpretada, no como la carta del individuo, sino como la carta de la memoria, la carta de total, la historia. ¿Mm? Entonces, totalmente. claro, al principio a los que eh, hacen astrología convencional diría yo, por lo menos no este enfoque, no quiero ponerle un nombre Humanística, convencional, ahí está. Les puede costar en un principio, ¿no? sí, Salirnos de eso de que, bueno, de que la carta es mi representación. No, en realidad es poder llegar a darnos cuenta que nuestra vida, nuestro destino, está ya pautado por la memoria familiar y que la carta es un reflejo de esa memoria. Entonces, salir un poco también de esa visión yoísta, ¿no? De que, bueno, esta es mi carta y entonces como tengo la luna en tal lado, soy así, sino que en todo caso, como tengo la luna en tal lado, refleja las mujeres de mi familia, las mujeres que fueron madres, ¿no? Entonces, cómo vivieron esas madres. Y así es como yo me voy a nutrir en función de lo que esas mujeres vivieron y me transmitieron aunque yo absolutamente. no las hubiera conocido, Claro, ¿no? somos parte de una Entonces, red, ¿no? De un sistema mayor. exacto. Entonces, siempre la carta es observada desde ese lugar. Maravilloso. Me parece, bueno, fantástico. Y, y además esto, ¿no? Por poder llegar un poco a la raíz de donde surge la astrogenealogía, ¿no? Un poco parte también del espíritu del Congreso es posicionar a la astrogenealogía, a ver, humildemente, ¿no? Dentro Sí, del sí. alcance al que llegue este Congreso y los próximos que vengan, ¿no? Pero posicionarla la astrogenealogía como una disciplina, como una entidad propia, ¿no? Así como Bueno, la está la verdad que astrología humanística. estás haciendo un trabajo, estás siendo pionera en eso y te felicito por esta labor porque realmente es como tú decís, ¿no? Bueno, que tenga un lugar distintivo, una identidad propia, Eso, ¿no? eso. Entonces, y realmente creo que es así, lo comparto totalmente porque cuando profundizamos en el análisis de la carta, eh, y por ejemplo, en esa profundización, si tenemos datos de nuestros familiares como para comparar también esas cartas, nos vamos a encontrar con una información valiosísima que nos abre
nos abre una dimensión en otro nivel. Cuando digo en otro nivel, es que, bueno, que la parte inconsciente, que el hemisferio derecho empieza a abrir una puerta que es maravilloso porque nos hace un cambio en el sentir, en la forma de percibir nuestra vida, la forma de vivirlo, de comprensión también hacia nuestra propia familia, ¿no? Y Exacto. por supuesto en la autocomprensión, ¿no? Comprendernos a nosotros, comprender a nuestros padres. Entonces, nos ayuda esto también a salirnos de ese lugar a veces infantil en el que seguimos demandando a los padres, ¿no? Aunque seamos adultos, o que los juzgamos. ¿M? Y esto nos permite, bueno, tener esa comprensión profunda de que, bueno, de que ellos también son producto de otras cosas que les transmitieron a ellos también, ¿no? Y Tal ellos cual. hicieron lo mejor que pudieron. Absolutamente, sí. Y es como cuando hacemos el árbol genealógico o el genograma, ¿no? Que nos damos cuenta de Exacto, que somos parte de algo mayor. ¿No? De que exactamente, venimos de ahí, de que no nos podemos tener una cierta idiosincrasia capaz por el zeitgeist del momento, de la época, por las características del momento en el que nacimos, ¿no? Pero, y por las claro, la vivencias que vamos cultura, la teniendo, la sociedad, claro, cultura, claro, pero en definitiva nuestras raíces vienen de ahí, ¿no? Y es honrar eso que recibimos, hacer lo mejor que podemos con eso que recibimos y también actualizar el árbol, ¿no? Porque bueno, claro. mi ascendente acuario, pero vos también tenés tu energía acuariana, ¿no? También venimos a mover, a actualizar, a Sí, renovar eso que también queda a veces enquistado, ¿no? Que queda muy saturnizado. sí. Y algo muy importante, mira, que esto me lo enseñó Daniel, son palabras de Daniel, que él decía que en la medida que nosotros comprendemos ese árbol, ¿verdad? Entonces ganamos espacio dentro del árbol. Y ganar espacio es ampliar la identidad. Y cuando ampliamos la identidad, entonces eh, desarrollamos nuestro ser. ¿M? Entonces, para que nuestro ser pueda desarrollarse en plenitud lo más que pueda, y no que solamente esté condicionado por transmisiones, esa actualización que vos decías, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ampliar el rango del ser. ¿M? Me Entonces, encanta. eso me Maravilloso. pareció maravilloso, a mí me iluminó Uf, muchísimo en cuanto al enfoque, ¿no? Que esa es la idea. Entonces, era un bueno, genio Daniel Dancourt. mi lugar, además era un docente, tenía una capacidad didáctica y una empatía. Qué maravilla. Bueno, otro de los libros que él sacó es el de los puntos medios, que está buenísimo. El de los puntos medios, que está basado en el trabajo de Ebertin, ¿no? Eh, Ah. claro, en realidad el origen es del trabajo de Ebertin. Lo que hizo Daniel fue quizás, bueno, ampliar un poco más el significado de los puntos medios, ¿no? Pero, Bueno, y que además los puntos medios en astrogenealogía dan muchísima información, es increíble lo que sí, amplían. sí, sí, sin duda. Eh, cuando Daniel Dancourt vino la primera vez, vino con un montón de libros que trajo para vender y bueno, y me regaló uno, que el que me regaló fue el de los puntos medios, el Ah, primero. Y después tiene el que él hizo, el de luces y sombras del árbol genealógico, ¿no? sí, 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 Que también está muy bueno. Ahí no habla nada bellísimo. de astrología, pero ayuda muchísimo en la interpretación Ese de... me costó conseguirlo cuando vivía en Argentina, uf, me costó un montón ¿Costó? conseguirlo. Sí, porque creo Ahora que ya no está más editado. no, no. Lo que está es, se puede conseguir en la web. Claro, sí, sí, sí. Puede Qué conseguir en la maravilla, web. me siento que estamos como que si la astrogenealogía fuera un sistema, ¿no? Que está como un poco desordenado, hay como algunos desarrollos por un lado, otros por otros, ¿no? Y mi sensación es que estamos como honrando al maestro, ¿no? O uno de los maestros, porque seguramente los desarrollos de otros lugares también Sí, son válidos. claro, por Y también supuesto. como de alguna manera, como creándole una estructura o honrando, ¿no? De dónde Sí, proviene sí, y también unificando, ¿no? Porque, bueno, en estas entrevistas que estoy teniendo con los distintos ponentes, nada, escucho chicas de acá de España con desarrollos más de la línea de Uber, otros que vienen de otras escuelas, otros que han hecho sus propios desarrollos. Y me parece tan maravilloso como cada uno le da su propia perspectiva, ¿no? Es por fabuloso. supuesto. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Daniel estuvo en España viviendo 30 años.
Sí, ¿no? sí, Él algo así es, había leído. él era hijo de, creo que su mamá era argentina y su papá peruano. Sí. Él nació en Perú, ¿no? Él nació en Perú. Ahí está, él nació en Sí. Perú. Qué maravilla. Qué lindo poder honrar también eso, ¿no? Como así como honramos a nuestros ancestros. Él es nuestro ancestro en la astrogenealogía. Claro, él es nuestro ancestro, nuestro árbol que nos convoca a todos los Que nos astrogenealogistas. convoca, claro. Vos no Sí, sabés de sí, cuándo es su fecha de nacimiento, ¿no? sí, la tengo. Ah, sería Eh, maravilloso que fuera por la, estas épocas. la tengo que buscar porque la tengo en mi software, Bueno, después me encantaría saber su fecha para pero también después te lo hacerle mando. dale, para hacerle un pequeño también un reconocimiento, ¿no? Porque bueno, gracias a él tenemos estos desarrollos. Y Por bueno, y con supuesto, eso de base, con ese Saturno, digamos, de base, seguiremos construyendo, ¿no? claro, por supuesto. Qué lindo, Selina. Bueno, me encanta. Y contanos un poco de qué va a ser tu ponencia particularmente. ¿De qué vas a hablar? Bueno, mi ponencia, que va a ser Mercurio o el gemelo evanescente, si bien, a ver, eh, hablo de gemelo evanescente, en realidad es como un gemelo perdido, ¿verdad? Como Mercurio nos puede, por ejemplo, a través de la carta, en lo que yo he ido estudiando casos, he ido investigando y guardando casos, archivando, eh, entonces he encontrado cómo saber si, si la carta me puede indicar si soy gemelo evanescente. ¿Mm? Wow. Yo no estoy diciendo de que eh, mm, algunas posiciones mercuriales de que no sean. Lo que sí sé es que determinadas posiciones mercuriales eh, fehacientemente indican cuando es un gemelo evanescente. ¿Y cómo se Wow. manifiesta eso en la vida de la persona? Porque, por ejemplo, tú estabas diciendo, antes de que empezáramos a grabar, eso de comprar las cosas de a dos, ¿verdad? Ujú. Bueno, Tengo dos escuelas de astrología, tenés dos escuelas. Bueno, dos páginas, no, tremendo, dos secretarias, bueno. todo doble. Pero a veces esas cosas de las dos cosas de los dobles, no siempre es porque el gemelo evanescente en el tiempo, o sea, no siempre es porque yo sea un gemelo evanescente. Esto es algo, a ver, esto es algo que pienso yo, ¿eh? No, Ujú. no estoy diciendo que sea absoluto, a través de lo que he ido comprobando. Puede puede ser que a lo mejor sea, ¿no? Pero también puede ser porque yo eh, tenga todo doble, porque hubo un hermano que se perdió y quizás el gemelo sea otro de mis hermanos. ¿Me explico? Sí, 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 claro. Como en mi caso, por ejemplo, yo tiendo muchas Mm. veces a tener cosas dobles. ¿Mm? Mm. ¿Sería Sin algo así como un embargo, yaciente? es probable, pero el que, el que es gemelo evanescente es uno de mis hermanos. Mm, ¿Mm? claro. Yo tengo dos hermanos varones, ¿Mm? Pero el que es gemelo evanescente es uno de mis hermanos. ¿Mm? Probablemente, probablemente el hecho de que yo no tengo todo doble, ¿no? Pero que muchas veces tienda a adquirir cosas dobles, lo he entendido eh, una, como una forma también de hacer presente a ese hermano, Mm, claro, pero que no claro. necesariamente yo sea gemelo evanescente, Entiendo. ¿no? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, la ponencia trata sobre cuándo encontramos determinadas posiciones de Mercurio en la carta, cómo saber si la persona es gemelo evanescente y qué es lo que a su vez a la persona le ocurre en su vida cotidiana con esa posición. ¿Mm? ¿Y por qué le ocurre? ¿Mm? Bueno, porque en realidad está
manifestando a ese hermano, Mm. ¿m? A ese hermano perdido. ¿Ok? Eh, por supuesto que siempre que nosotros encontramos que hay algún gemelo evanescente, mm, siempre también hay que tomar en cuenta ver qué pasa con las situaciones de hermandad dentro del árbol genealógico y Claro. por tanto buscar también en la carta, ¿no? Mm. Bueno, cuál es, a ver qué pasa, por ejemplo, con la casa 3, qué pasa y qué historias, ¿no? Qué historias, porque, por ejemplo, una cosa que Daniel decía y bueno, y yo lo he seguido así, es que no podemos ser magos en esto, ¿no? O sea Mm. que siempre hay que trabajar con la persona en el sentido de estar en un diálogo con el cliente con quien le hacemos la carta, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a plantear, de acuerdo a lo que vemos en la carta astrogenealógica, son hipótesis. Es Tal cual. decir, ¿por qué? Porque lo sabemos muy bien, ¿no? De que un planeta tiene varios significados. Un signo Ujú. tiene varios significados. Entonces, desde lo astrogenealógico vamos a ver de esos significados, desde la astrogenealogía, cuál es el que calza con el nativo. Tal cual. ¿Mm? Entonces, bueno, hay una forma de poder identificar eso. Pero lo que quiero decir con esto es que no es solo fijarme en un punto de la carta, sino que justamente buscando esa carta como una totalidad, en qué otras cosas también van a acompañar el que podamos hacer que ese hermano perdido, ¿verdad? Tome su lugar, ¿m? Cobre voz, diríamos. Qué bueno, qué maravilla. Y creo que mucha gente se va a sentir identificada y, y le va a servir muchísimo esta información. Le va a ¿Vos tenés idea cuál es el porcentaje de gemelos evanescentes que hay? No, no tengo porcentaje porque sería como muy arriesgado de mi parte, ¿no? Eh, No, pero científicamente hay como, no, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero hay un porcentaje alto de personas sí, yo que pierden un gemelo. no lo puedo asegurar desde mi trabajo. Claro, ¿M? claro, O sea, yo no puedo decir, bueno, hice un seguimiento estadístico. ¿Mm? claro. ¿Te has No. encontrado muchos casos en Sí, consulta? sí, sí. Después cuando en la ponencia Nos vas a lo contar vamos mejor. ahí está. Que en realidad desde esta perspectiva se puede sacar. ¿Mm? Eh, se puede sacar perfectamente. Yo no lo he hecho, pero se puede sacar. Matemáticamente se puede sacar. Mm. Por lo menos desde esta, como digo, desde esta posición, ¿no? Claro, claro, son métodos en definitiva que vamos Claro, son desarrollando. métodos. Claro, son métodos. Depende también, viste que depende de la línea de trabajo que tenga cada uno, ¿no? Hay personas a las que les gusta el tema de los números, las estadísticas, ¿no? Mm. Eh, no es tanto mi perfil, no voy por ahí, se lo dejo a quienes les guste ese tipo de trabajo, ¿no? No es que no me gusten los números, me gustan, pero no sacar, no sacar estadísticas, Claro. prefiero. Bueno, pero viste que los astrólogos nos hacemos como Porque, estadísticas en nuestra cabeza, ¿no? Como que vamos sí, viendo sí, casos, claro. vamos y vamos, tenemos nuestra propia casuística, ¿no? Interna. Por supuesto, por supuesto, eh, por supuesto. Yo me dedico más a lo que es, como me dedico más a la parte terapéutica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cuando surge el caso, bueno, es acompañar al cliente a que pueda poner luz ahí y pueda apropiarse de una historia y pueda hacer eso que es desarrollar esa identidad, ¿no? Ese espacio propio se pueda expandir, ¿no? Wow. Qué importante, ¿no? Qué importante y cómo, bueno, lo habrás visto en tu casuística y se ve, ¿no? Que cuando se empiezan a tocar estos temas y sale a la luz esa información, ya a veces simplemente con saberlo y con nombrarlo y darle un lugar, ya se conmueve algo internamente en el árbol, en la Por persona. supuesto, por Es supuesto. maravilloso. Algo que es como
como básico es el alivio que Mm. siente la persona internamente. La paz, el sentimiento de paz, de alivio, de tranquilidad, por ejemplo, y cómo eso, como tú decís, solo con el hecho de saberlo, ¿no? Le repercute después en todo el árbol, ¿no? Que después de repente la persona dice, ay, ¿sabés lo que pasó? Después que tuve la consulta contigo, pasó tal cual cosa. Ese pasó quizás ya estaba ahí, ¿no? Y la persona ahora recién lo ve, puede ser, ¿no? Pero se mueve, verdaderamente se mueve algo en el árbol, algo bastante. Sí, 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 sí. Sí, yo siempre digo que al menos conmover algo de lo que está capaz enquistado hace mucho tiempo, poder desilvanar alguno de esos nuditos transgeneracionales que a veces, o del proyecto sentido que a veces traemos, ya eso a veces hace que la madeja deje de estar tan apretada y ya empiece a circular el aire distinto, ¿no? Por Y con eso supuesto. ya se puede respirar mejor, se puede vivir Y mejor, con claro, más porque hay un libertad. cambio de energía, exactamente. Exacto, exacto. Así que, bueno. Me encanta. Bueno, maravillosa la ponencia, la espero con mucha, mucha ansia. Es una ponencia que va a ser del sábado porque se requieren conocimientos básicos de astrología. Sí, conocimientos básicos. Ahí está. Perfecto, Por lo menos buenísimo, identificar, saber cuál es la carta, planetas y casas, signos, eso básico. Si sabemos perfecto. Bueno, aspectos, también. maravilloso. Bueno, va a estar, va a estar espectacular. Espero la gente que pueda participar en vivo y los que no puedan participar en vivo podrán ver la grabación. Así que bueno, Celi, te agradezco por tu tiempo, te agradezco por compartir toda esta información tan interesante y también por traernos un poquito de la energía de Daniel que se sintió. Así que bueno, muchas gracias, honrada, Bueno, no, muy gracias honrada. a ti. Un placer. Nos estamos viendo entonces el día del Congreso.